¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tengo el gusto de estar con una compañera mía de la maestría, directora de la industria farmacéutica. Ella es Sandra Almanza. Ella ahorita es directora de Customer Experience y Omnichannel en Roche. Mil gracias, Andy, por estar conmigo. Qué gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Pau, por la invitación. También encantada de estar contigo. Ay, muchas gracias, Andy. Oye, pero a mí no me gusta presentarlos porque creo que ustedes se conocen mejor que yo conocerlos a ustedes. Entonces, ¿nos puedes platicar cómo has llegado? O sea, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta ahorita? Sí, claro que sí, Pau. Pues te cuento. A ver, yo estudié Administración y Mercadotecnia en la UP de Aguascalientes y estuve ahí posterior a que me gradué 3 años en la industria automotriz. Me gustó, creo que fue una experiencia buena que me llevó a tener una visión más 360, más de procesos, más de supply chain, de cómo inicia un proyecto y cómo termina, términos postventa, etcétera. Sí. Entonces, me gustó y ahí me empecé a dar cuenta que me gustaba la estructura y los procesos. Ok, como que todo el caminito, digámoslo así. Ok. Todo el caminito de la A a la Z en una empresa, ¿no? Pero, pues, como suele suceder en la vida, encontré como que ya no había crecimiento, ya en esa empresa donde estaba en ese entonces, y a la par encontré información de la maestría del MBA en el IPADE, ¿no? Sí. Entonces, eso fue 2010. 2010. Empezamos en el 2010. Exacto, ya sin revelar edad, fue 2010. Entonces decido mudarme a la Ciudad de México para hacer el MBA de 2010 a 2012 y es ahí en el IPADE donde comienzo a interesarme por la industria farmacéutica. Ves que ahí en el IPADE pues hay clubs sectoriales. Está el club de consumo, el club de tecnología, el club de farma, de emprendimiento y otros. Entonces me acuerdo que yo me inscribí al de consumo y al de farma. Terminó por encantarme, por enamorarme el de farma. Ahí estuve los 2 años y pues tú sabes que en esos clubs te relacionas, te vinculas con personas del sector, ¿no? Y en las empresas y empiezas a hacer conexiones y a aprender. Y justo también mi internship fue en Novo Nordisk y ahí hice mi trabajo de verano y pues bueno, ahí terminé de confirmar que me gustaba muchísimo esa industria y que cuando yo acabara el MBA quería trabajar en farma. Y afortunadamente así se dio, entonces desde el 2012 a la fecha, 2025, he estado en la industria farmacéutica en distintas empresas y en distintas posiciones, pero siempre muy cargado a marketing y a marketing digital, que hoy es más conocido como Omnichannel, ¿no? Estuve en PISA, en Bausch Health Companies, Valeant, Sandoz y bueno, ahora como bien dijiste al inicio, en Roche. Entonces, muy contenta, aprendiendo muchísimo. Es una industria muy noble por su propósito, que es salud y calidad de vida. Entonces, eso empata perfectamente con mi propósito personal, mis valores y lo que me gusta hacer. Y ha sido una trayectoria muy linda desde ese entonces y muy contenta de aportar en este ramo, como te decía, más de marketing digital. Y pues bueno, esa es la historia. No, padrísimo, Sandy. Y además estabas mencionando, porque además me acuerdo que tú, o sea, llegaste a los clubes, yo no entré al club de farma, pero tú llegaste a los clubes, estabas muy decidida ahí en farma y creo que inclusive fuiste parte de, no sé si de las mesas o sea, tú mismo organizabas. Presidenta del club, exactamente, y entonces tú también armabas eventos, eras muy activa. Pero fíjate, antes de que siguieras con esa historia, dijiste es que ahí fue donde yo descubrí que me encantaba la industria.
¿Qué fue lo que te gustó de la industria? ¿Por qué te enamoró la industria? Porque después del MBA, que estás hablando del 2012, 2025, ya estamos hablando de 13 años, ¿no? No has cambiado de industria y venías de una industria completamente distinta, con mucho potencial en el Bajío, ¿no? Exactamente. Pues mira, yo creo que fueron varias cosas, pero la primera es el propósito. O sea, me encantó para qué estás trabajando, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué te levantas todos los días a hacer una investigación de mercado, a diseñar estrategias, a coordinar equipos, a lanzar proyectos, a cubrir eventos, etcétera. Lo haces por pacientes, ¿no? Pacientes que cursan con alguna enfermedad y que en las empresas donde he estado, pues justo el propósito es eso, acercarles tratamientos, medicamentos que o curen, o prevengan, o controlen, o les den una mejor calidad de vida en su salud, ¿no? Entonces, de entrada, eso me enamoró, el propósito. Y dos, la industria farmacéutica es muy atractiva, es muy noble en cuanto a desarrollo profesional, en cuanto a retos, en cuanto a compensación, en cuanto a desarrollo. Entonces, todas y cada una de las farmacéuticas que he estado, porque he estado en nacionales y transnacionales, de genéricos y de innovación, es una industria que aporta muchísimo a tu desarrollo profesional, ¿no? Y que tiene un ambiente, pues justo, que te impulsa muchísimo y que te da muchas prestaciones, beneficios y oportunidades de desarrollo. Entonces, creo que esas dos fueron las que me terminaron de convencer, y que bueno, también todos los colegas con los que coincidí, pues también se hace como una camadería de la industria, y hasta hay un dicho que dice que si tú entras a farma, no sales de farma. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! No, eso no me lo sabía porque claramente yo no he estado en esa industria, pero sí coincido contigo que el propósito, ¿no?, de la industria, pues es un propósito muy noble, ¿no? Y es un propósito que hace que de alguna u otra manera nos podamos levantar para luchar, para ver cómo podemos darle una mejor calidad de vida a la gente o mayor vida a la gente, ¿no? Prevenir ciertas enfermedades, y creo que eso es lo que la hace muy interesante, pero no es todo eso, ¿no? A ver, es una industria compleja, es una industria que tiene sus propios retos, ¿no? Es una industria además grande. Tú como directora y sobre todo en la parte comercial, ¿no?, en la parte de marketing, ¿cuáles han sido los retos, los retos más importantes a los que te has enfrentado? Pues mira, han sido varios y en distintos momentos, pero a ver, te puedo contar de mis inicios y que estaba en genéricos. De los retos más importantes es encontrar maneras atractivas, diferentes, para poder posicionarte con un medicamento que ya tiene una patente y que tú tienes, o sea, tú eres el genérico de marca y eres eficaz y tu diferenciación es el precio, ¿no? Pero entonces el reto es hablar más allá del precio. ¿Qué más puedes ofrecer? ¿Qué otro valor agregado puedes poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, en términos marqueteros, en esta industria es complejo encontrar formas creativas, diferentes de decir las cosas, de poder posicionarte y diferenciarte, porque además es una industria muy regulada por COFEPRIS, ¿no? Entonces, hay muchas guías, reglas que se tienen que seguir para poder comunicar adecuadamente lo que quieres decir. Y además tienes dos públicos, el público de médicos o profesionales de la salud, donde ahí es una comunicación científica basada en pues todos los protocolos de investigación, desarrollo y aprobaciones que hace COFEPRIS mismo. Y tienes por otro lado a los pacientes, ¿no? Donde les tienes que hablar en un lenguaje más claro, sencillo, coloquial, y tratando de cumplir que sea un lenguaje claro, como te decía, pero que no los lleve a automedicarse, a tener un mal manejo de un medicamento, etcétera. Entonces, son muchas reglas las que entran en juego, sea quien sea que te vayas a dirigir, sea médicos o pacientes. Entonces, es importante tener eso siempre en mente, ¿no? Que a lo mejor tú quieres hacer algo muy creativo y no se puede por las reglas. Entonces, tienes que encontrar mecanismos para diferenciarte. Eso
si estás jugando del lado de genéricos de marca. Ajá. Y ahora que estoy en innovación, pues los retos... en patentes. Patentes, exactamente. Pues es otro juego y a ver, tienes otras herramientas a la mano, pero también, o sea, lo que tú le estás diciendo se lo va a decir otra compañía que también es transnacional y de patentes, entonces tienes que encontrar mecanismos para entender muy bien a tu cliente, sea médico, sea paciente, qué le gusta, cómo le gusta, y entonces sobre eso actuar, ¿no? Entonces, mucho análisis, mucha investigación, pero también mucha empatía y mucha escucha, ¿no? Entonces, digamos que las dos vertientes de la industria farmacéutica tienen sus complejidades, solo que depende de qué lado juegues, ¿no? Sí, y depende a quién le estés vendiendo. Por lo que entiendo, ¿no? Porque tienes dos tipos de clientes, digámoslo así, el cliente final y directamente con los doctores. Exacto. Y eso va a depender también del tipo de medicamento, ¿no? Que estés promocionando, porque pues si hablamos digo, no sé, porque literal no sé, pero yo que consumo un poquito de pastillitas, ya se digo, un paracetamol probablemente no es algo que le tengas que ir a vender al doctor, ¿no? Pero tal vez las nuevas drogas estas, no quiero decir la marca, ¿verdad? Pero que están controlando y regulando los niveles de insulina y además están ayudando a la pérdida de peso, pues sí es algo que tienes que ir directamente con los médicos para que puedan asesorar a las personas, ¿no? Y eso, pues, trae consigo distintas, a ver, son dos estrategias distintas. Totalmente. Son dos canales distintos, sí. Sí, no, totalmente, y porque además, bueno, dentro de la industria están clasificados como fracción 1, 2, 3, 4, dependiendo de su complejidad y de qué enfermedad atienden, pero por ejemplo, los que son libres de receta o de libre venta, se les llama over the counter, OTC, fracción sexta, y ahí entra un paracetamol, una aspirina, un antigripal, que suelen tener un marketing mucho más masivo en televisión, en radio, en revistas, redes sociales. Pero porque se puede. Se puede. Porque tienes acceso. Exactamente. Es como la lógica, ok. Exactamente. Y bueno, aún así, pues siempre hay leyendas precautorias o disclaimers regulatorios de que no te automediques, que sigas las instrucciones, etcétera, ¿no? Y del otro lado están los medicamentos de alta especialidad, que sí, son los más innovadores, que traen mucha tecnología, mucha investigación y desarrollo por detrás, y que evidentemente requieren llevar más términos científicos y educación médica continua a los doctores, ¿no? Claro. Y fíjate, hablas de mucha regulación en la industria que hace perfecto sentido, o sea, perfecto sentido. Hablas de mucha investigación, de muchos datos que hay detrás, de muchos lineamientos que hay que cumplir. Pregunta, ¿la intuición tiene cabida en esta industria o no tiene cabida en esta industria? Sí, es muy buena pregunta. Y yo creo que sí tiene cabida. Aparte de la industria, mi área, que es Customer Experience y Marketing, también se rige muchísimo por datos, ¿no? De hecho, es data driven, ¿no? Y es estar haciendo investigaciones de mercado, pilotos, documentando, haciendo benchmarks, etcétera. Claro. ¿No? Porque además lo tienes que presentar, ¿no? O sea, hay que cumplir con ciertas regulaciones. O sea, no es como que tú puedas decir, ay, esto no. Sí, exactamente. Entonces, igual todas las estrategias de marketing que implementamos, sea en entornos digitales como redes sociales, plataformas, aplicaciones, o sea en un marketing tradicional, de tal cual ir a ver al médico y platicarle sobre medicamento, todo se registra, de todo se lleva un dato, un control, para justamente después analizar y tomar decisiones, ¿no? Entonces, siempre estamos viendo, si yo mandé un correo a un médico, ¿lo abrió? ¿No lo abrió? ¿Le dio clic? ¿No le dio clic? ¿Cuánto tiempo se estuvo en la pantalla? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿Le dio top up, top down? ¿No? Entonces, todo lo estamos midiendo y de todo estamos generando dato. Entonces, tú dirías, la intuición aquí no tiene cabida, ¿no? Digo, a ver, bueno, porque están utilizando mucha data. Sí, pero sin embargo, ha habido situaciones donde a pesar de tener data, pues te enfrentas a entornos volátiles, inciertos,
complejos, ¿no? Y un ejemplo reciente es la pandemia, ¿no? Sí. Y sobre todo la industria farmacéutica, que su modelo de negocio tradicional y todavía sigue siendo el más fuerte, es que el representante de ventas vaya al consultorio con el médico, le hable de un medicamento y con base a eso el médico decide prescribir y entonces el paciente con esa receta compra el medicamento. Así a grandes rasgos, esa es la cadenita, ¿no? Sí, sí. Pero en la pandemia pues no podían salir, estaban todos en sus casas, médicos y representantes y todos, entonces había que encontrar nuevas formas de comunicación para llevar ese mensaje, ¿no? Entonces, aunque había ciertas actividades que ya se empezaban a hacer como videollamadas, correos, WhatsApp, era algo muy aislado y muy espontáneo y muy esporádico incluso. Uh-huh. Entonces ahí no teníamos mucha data y entonces tocó con ese contexto de incertidumbre y de que no sabíamos qué hacer, pero que la empresa tenía que sobrevivir y seguir. Claro. Teníamos que tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo práctico de negocio donde sin tener data, pues empezamos a experimentar, ¿no? O sea, pues, a ver, si yo fuera doctor, me gustaría que me llegara la información por este medio, por esta plataforma, y no quiero saber más cosas aparte del COVID, el COVID ya me tiene hasta acá, entonces, ¿no? Entonces, era empezar a ponernos un poco en los zapatos del médico y qué haríamos si nosotros fuéramos médicos, cómo obtendríamos la información, ¿no? Entonces, ese ponernos en el zapato del médico, pues es la empatía y la escucha. O sea, obviamente sí empezábamos a accionar ciertas cosas, como mandar un correo, una videollamada, hicimos plataformas para poner ahí videos de educación médica continua, varias actividades o iniciativas, y fuimos preguntando, ¿no? O sea, ¿te gusta, no te gusta, funciona, no funciona? Entonces fuimos recabando información, evidencia, pero antes de eso hubo que tomar decisiones basadas en lo que creíamos que podía funcionar, ¿no? Claro, en el momento, en las circunstancias, con lo que teníamos y vámonos. Y si no funcionaba, por lo que te escucho, si no funcionaba, pues era poder tener la capacidad de reaccionar rápidamente, ¿no? Sí. Para que no nos quedáramos atrás. Y entonces tú me dices, Sandy, que a partir de ese momento entonces empieza como un proceso mucho más consciente de ir recaudando data dentro de la industria, ¿no? Dentro de las empresas. Ahora que ya tienen esa, te digo, porque COVID ya fue hace unos años, yo sé que se siente como ayer, pero gracias a Dios ya pasó, ya pasó, exacto. Ya 5 años. O sea, en cuestión de la industria, de hace 5 años para acá, que ya tienen mucha mayor data, ¿su proceso de toma de decisiones ha cambiado? O sea, sigue siendo muy empujado por la data. Yo te diría que un 80-20. Porque aparte el board y los directivos también tienen esa dinámica, esa metodología, ¿no? De si quieres hacer algo basado en qué lo estás proponiendo y cómo lo vas a medir. O sea, siempre la pregunta es cómo lo vas a medir, cómo lo vas a medir, ¿no? Y aunque sigue siendo muy basado en data, también hay cabida para experimentar, ¿no? Para experimentar, para pilotar, y más en este área que es marketing digital, ¿no? Donde muchas veces no sabemos cómo se va a comportar. Y que son también tecnologías y tendencias que van avanzando muy rápido. Hoy es inteligencia artificial, ¿no? Entonces estamos probando algunos proyectos con inteligencia artificial para ver si funciona, no funciona, si gusta, si no gusta. Al final lo que nosotros queremos es otorgar la mejor experiencia tanto al médico como al paciente con nuestro portafolio, ¿no? Entonces, pues estamos en eso también. Hay cabida para pilotos, para experimentos donde a lo mejor no hay data y es un poco tendencia y creatividad y observación, y con base a eso propones un proyecto piloto y empiezas a ver cómo funciona. Entonces, creo que un poco la dinámica es esa. Pero de alguna u otra manera, dada la industria, mucho más basada y controlada por los datos. Sí. ¿No? O sea, aunque tengamos esta ventanita, parece ser que
que aquí sí el compliance, los datos, el proceso que se debe seguir, sí no es algo que te puedas saltar, digámoslo así. Y ni siquiera, bueno, aquí yo ya pensando mucho más en tu posición, ¿no? Ni siquiera como directora de Customer Experience o del Omnichannel, o sea, ni siquiera por ahí, o sea, en cuanto a las estrategias que tú puedes utilizar para la promoción de estos, o la promoción o la publicidad, ¿no? De los productos a los que te corresponden. Sí, a ver, yo trato, porque tampoco es una realidad que no siempre tenemos toda la información, todos los datos, pero sí tenemos forma de recabar algo de información, ¿no? Ya sea a través de nuestros representantes, que ellos van y preguntan, la observación, nosotros también salimos muchísimo a campo a ver qué está pasando, y la escucha activa también, o sea, creo que es súper importante, o sea, no centrarnos solo como en el dato, sino tener como un panorama mucho más completo, ¿no? Entonces, desde mi posición, aunque siempre trato de tener algo que respalde como un dato o un estudio o un benchmark, y si no lo tengo, trato de complementarlo con alguna justificante, ¿no? Y da cabida a eso, a experimentar o a proponer pilotos. O sea, creo que en ese sentido es como mitigamos un poco no quedarnos sin hacer nada hasta que no tengamos toda la información o no tengamos datos, sino que siempre decimos, vamos a pilotear. A ver, hacemos esto 3 meses, 4 meses, vemos cómo se desenvuelve, qué datos obtenemos y ajustamos. Y si funciona, entonces ya lo escalamos. Sí. Entonces, de hecho, o sea, hoy yo te diría, tengo, no sé, son con 10 proyectos en los que estoy trabajando. De esos 10 proyectos, al menos 4 son piloto, ¿no? Ok. Son piloto porque no sabemos cómo se va a comportar o el resultado que va a salir de eso. No tenemos como mucha información, tenemos ciertas assumptions, ciertas observaciones y las estamos probando, ¿no? Y cierto feeling, ¿no? Cierto feeling de que así se va a comportar el mercado. Exactamente, ¿no? Sí. Ok. Oye, Sandy, ¿y tú te consideras una persona que confía en su intuición? Ya después de tantos años en la industria. Fíjate que sí, creo que es algo que quiero seguir desarrollando. Ok. Y que he ido descubriendo que la intuición es muy poderosa, ¿no? Cuando es bien utilizada, ¿no? He aprendido. ¿Cuándo es bien utilizada? Eso me queda la duda. O sea, ¿qué significa bien utilizada? Sí, ¿sabes? Es que creo que muchas veces la intuición se confunde con un sentimiento como espontáneo, pero sin, digamos, o sea, yo sé que no se piensa, sé que no hay lógica, no hay análisis, no hay dato, pero... Bueno, sí hay, pero todo está almacenado, o sea, sí es un proceso cognitivo, sí hay, pero es algo que se siente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, eso es un proceso cognitivo, pero se siente, ¿no? Entonces, es muy, muy distinto. Entonces, a ver, por un lado es difícil, o creo que te tienes que entrenar para reconocerla. Ok. Y entonces, una vez que la reconoces, también la tienes que cultivar. Y por eso a eso me refiero cuando digo bien usada, ¿no? Porque una cosa es que sientes algo y actúas, ¿no? Sí. Y eso se puede confundir, por eso digo que a veces se confunde con impulso, con víscera, ¿no? Sí. Con enojo, no sé, o sea, como que esa inmediatez hay que cuidarla mucho. Entonces, por eso digo que hay que entrenarla también y que creo que hay mecanismos para entrenarla y que es algo que yo quiero hacer y procuro hacer, ¿no? Como meditar, por ejemplo, creo que cuando meditas, estás entrenando a la intuición, ¿no? O sea, como que estar presente, con escucha activa, escribir incluso, también ayuda muchísimo, ¿no? Y entonces pienso que te estás muy receptivo y entonces empiezas a cachar todas esas señales, esa voz interior y vas entrenando
vas entrenando eso, la intuición. Entonces, sí considero que lo tengo, pero es algo que quiero seguir desarrollando. Seguir desarrollando. Pero fíjate, en algún momento dijiste, es que lo primero que tenemos que hacer o ser conscientes es de reconocerla, Uh-huh. ¿no? Porque se puede confundir, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo la identificas? ¿Cómo se siente? Se siente, a ver, es una Es que yo he leído mucho, Sandy, pero a ver, cada quien dice cosas diferentes y... Sí, ¿sabes dónde yo la he utilizado más, creo? Es en temas de factor humano, en temas de equipo, de contratación de personas, de formación de equipo. Sí. A ver, en una entrevista, pues sí, tú empiezas a obtener información del candidato, ¿no? Cómo se desenvuelve, tienes datos, sí, que estudió, donde trabajó, años de experiencia, pero en la entrevista hay señales, ¿no? Señales de cómo platica, su lenguaje corporal, su seguridad, todo. Entonces ahí tú empiezas a cachar vibras, energías, ¿no? De si le gusta, no le gusta, si haría fit en la compañía, no, lo veo trabajando conmigo, sí, no, lo veo trabajando con el resto del equipo, sí, no. Entonces, es difícil describir cómo se siente, pero creo que son energías que te empiezan a formar una opinión, ¿no? Ajá. Entonces, con base a eso, pues haces un resumen de, a ver, terminó la entrevista, tengo su currículum, que son los datos, y tengo lo que pasó, cómo me sentí, qué observé, y con base a eso tomas una decisión, ¿no? Entonces, en términos de la intuición, creo que ahí es donde la aplico más. Claro, y además dices, vibras, ¿no? De alguna u otra manera estás con la otra persona, hay ciertos elementos que tú cachas a través de tus sentidos, mucho más holísticamente, entonces es mucho más fácil de procesar. Y aquí viene otra pregunta, Sandy, que no sé, porque fíjate, dices, es que durante el proceso, ¿no? Sobre todo cuando estás con otras personas, pues es algo que sientes, algo que vibras. Pero si tú llegas con tu director y tu jefe y le dices, es que esta persona me vibró mal, ¿qué pasa? No, a ver, de entrada no es políticamente correcto. Por eso. Ok. No lo quise decir yo, quería asegurarme nada más. Sí, o sea, exacto. O sea, no es políticamente correcto, no es profesional, digamos, porque también detrás de cualquier conducta nos piden hechos, ¿no? Sí. De hecho, cuando hay una situación te piden, documenta el caso, ¿no? Sí. Casi que te piden un business case, ¿no? Sí. Para algo que pasó. No, sí, o sea, te piden sustento. Sustento, ¿no? Exactamente. Entonces, te piden un proceso, una racionalización del evento. Exactamente. Y ahí, a ver, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, cuando algo no te vibra, cuando algo no te hace clic, cuando hay esa voz interior que te dice, es que por aquí no es. A ver, lo puedes expresar, pero creo que la forma de mitigar para comprobar si sí o si no es el tiempo, ¿no? E ir acumulando esa experiencia y decir, ¿sabes qué? Ya pasó una, ya pasó dos, ya pasó tres, y ya se comprobó mi hipótesis. Ahí está como el sustento, ¿no? De acuerdo, pero ahí entonces dejaste, o sea, al final del día no se hizo lo que tú sentías o lo que tú intuías, no se decide una cosa distinta. Entonces ahí creo que estamos cayendo también en el riesgo de tomar decisiones erróneas simplemente por llevar una justificación. Sí. ¿No? Sí, exactamente. O cuántas veces, o sea, no le queremos hacer caso a nuestra intención por miedo, creo que mucho más por miedo, ¿no? O sea, miedo a que estés equivocado o equivocada, ¿no? Y también creo que hay como que no hay una validación, ¿no? Como que, y yo creo que va muy en línea de lo que tú decías al principio, Sandy, que muchas veces lo confundimos con otra cosa. Entonces igual yo puedo decir, es que yo siento que esta persona no va a durar, y pueden también confundirlo con, bueno, pues esta chava seguramente hoy se levantó con el pie izquierdo y la verdad es que viene de amargada y entonces hoy no quiere a nadie, ¿no? O sea, como que también puede ser que el juicio que obtengamos de la contraparte
pues también no sea un tema de, es que esta mujer está intuyendo esto, ¿no? O sea, se está queriendo ir por este camino, sino que lo desvalidamos, no, es que, a ver, este es un berrinche, esto es un sentimiento, esto no. Y muchas veces eso causa, Sandy, y lo dijiste muy bien, el miedo. Y no nos abrimos, y no lo decimos, y no lo expresamos, y ahí nos quedamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos quedamos a vivir ahora sí que a vivir la decisión hasta que pase el tiempo necesario para justificar tu sentir. Exactamente. ¿No? Sí, no, totalmente. Pero luego también está el caso contrario, ¿no? O sea, porque a veces no tienes el tiempo de esperarte a ver qué sucede. Tienes que tomar una decisión y si sale mal, a ver, yo no lo veo negativo, porque en esta vida tomamos decisiones que pueden salir muy bien, pero también decisiones que pueden salir muy mal. Y al final del día es experiencia acumulada, ¿no? O sea, vas aprendiendo a través de esas decisiones y esas experiencias, y es un bagaje que ahí vas acumulando, ¿no? Al final del día. Entonces, si me preguntaras por cuál vertiente me inclino más, o sea, sí, dependiendo de la situación, pero casi siempre tiendo a validar con hechos o tiempo una intuición. Pero luego, o sea, también, o sea, me doy cuenta que mi intuición sí era correcta. De cada 10 veces, 9 fue correcta. Y eso es buenísimo, porque tú además la has podido validar con el tiempo. Aquí yo creo que uno de los grandes retos, Andy, no sé qué piensas tú, es cómo logramos que esa intuición tenga un lugar en la mesa de la toma de decisiones, pero un lugar así como, o sea, sin desvalidar. ¿Sí me explico? O sea, cómo podemos llegar con los demás directores a una mesa de toma de decisiones y realmente decir, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me late que por aquí no es, y que realmente se escuche, que realmente se rebote tal vez la idea, ¿no? O sea, como que se juegue con los dos sistemas, ¿no? Porque al final del día no es que todo tenga que ser intuición, ¿no? Pero claramente, si todo es racional, pues tampoco vamos a llegar a ningún lado. Porque no hay una fórmula, ¿no? Bueno, o no hemos encontrado el algoritmo perfecto. Not yet. Yo ya no sé, tengo miedo, ya no lo sé. Pero no sé qué pienses tú, o sea, ¿cómo lo podemos hacer para poder traerla a la mesa? Sí es un reto, y coincido contigo que no es 100% racional ni 100% intuición. Creo que se complementan, y creo que en la mayoría de las situaciones y del día a día, esto está jugando en los dos ejes, ¿no? Uno más que otro, sí, pero al final se complementan, ¿no? Entonces, creo que va a depender, el llevarlo a la mesa o no, va a depender mucho de la madurez personal y profesional con quienes estemos sentados en esa mesa. Porque, a ver, o sea, es también mucha personalidad. O sea, si tú tienes un director que es número y no matter what, quiero el número, va a ser difícil, ¿no? Pero luego tienes otros perfiles que son más holísticos, más humanos, más empáticos, más que también toman en cuenta otros factores para tomar decisiones. Entonces, de ellos nos tenemos que apoyar para que las decisiones sean más balanceadas, ¿no? O sea, porque, a ver, si en una empresa se toman decisiones por el número y solo por el número, pues no habría empleo, quizá, probablemente, no habría políticas de desarrollo, de diversidad, de inclusión. O sea, hay muchas cosas que complementan un trabajo o un aspecto profesional que van amarradas a esto, ¿no? A intuición, a empatía, a observación. Y creo que va a depender de que en la mesa esté sentada una diversidad de perfiles que lo permitan. No, que es interesantísimo, porque efectivamente uno de los factores que antecede no solamente a la preferencia del uso de la intuición, sino a que tu intuición sea mejor, ¿no? O sea, digamos, la calidad que puedas llegar a tener en tus decisiones intuitivas, pues tienen que ver con los factores organizacionales, ¿no? Organizacionales. Entonces, justo lo que te estaba diciendo es que gran parte de los factores que impactan la toma de decisiones intuitivas, y no solamente la calidad de la intuición, sino también la preferencia o el uso de la intuición, pues tiene que ver con factores organizacionales.
O sea, el jefe, la organización, los límites, las regulaciones, ¿sí me explico? O sea, todo lo que viene alrededor, que de alguna u otra manera se pueden llamar sistemas de control, ¿no? Que ayudan a que guíen nuestras decisiones. Si es una empresa más conservadora, muy probablemente pocas personas se atreverán a utilizar la intuición así de frente, digamos, ¿no? O sea, como que siempre van a buscar validar con algo, ¿no? Si es una empresa un poco más abierta o más arriesgada, probablemente tendremos gente que se atreva a tomar esas decisiones, ¿no? Sí, y que incluso las fomente, ¿no? O sea, luego, o sea, por eso decía que también es parte de la cultura organizacional, porque ¿qué suelen hacer ciertas empresas que quieren fomentar este tipo de ambientes, ¿no? De empatía, de intuición, de balance, digamos, versus lo racional? Pues, a ver, bootcamps donde todo sea innovación, donde sea curiosidad, donde sea aprender de otras empresas, ¿no? Entonces creo que eso lo fomenta. Claro, claro. Totalmente, la cultura. Ay, Sandy, no, bueno, pues nos hemos echado una muy buena platicada. Ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría hacerte una última pregunta. Okay. Y es una pregunta de ti para ti. O sea, si tú pudieras de alguna u otra manera volver a ver a Sandra o estar con Sandra hace 20 años o hace 15 años que arrancamos pues esta carrera profesional, porque yo ya le pongo rango, Sandy, para que no se note mucho y vamos disfrazando. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías para que mejorara la calidad en su proceso de toma de decisiones? Yo le diría, a ver, uno, sí que confíe en los datos. O sea, aparte a mí me gustan mucho los datos. He aprendido a agarrarle cariño a los datos. Son bonitos. Sí, a mí me encantan. A mí me encantan. Si yo soy control freak, o sea, me encantan. Exacto. Yo también, o sea, con el tiempo le tomé mucho aprecio, mucho valor a los datos y los datos que cuentan una historia, ¿no? Eso me encanta. Sí. Entonces, sí, que siga fomentando eso, que siga cuestionándose, que siga buscando qué dato hay detrás de una persona, de una acción, de algo que ves, algo debe haber. Pero también le diría que confíe en su intuición y que la fomente, ¿no? Porque al final del día la toma de decisiones son las dos cosas, se complementan. Te digo, yo me fui dando cuenta a lo largo del tiempo que mi intuición era muy buena. O sea, que te digo, lo comprobaba con el tiempo, pero acertaba en 9 de cada 10, 8 de cada 10. Y fue, o sea, como que tarde o sobre la marcha me fui dando cuenta que era un elemento muy poderoso y muy bueno. Entonces, hace 20 años le diría, confía más en eso y foméntalo con esto que te digo, o sea, meditación, escribir, conversaciones profundas, o sea, creo que son elementos que ayudan a eso, a entrenar tu intuición y a estar más alerta, también más consciente de lo que está pasando. Más consciente. Buenísimo. Oye, Sandy, ¿hay algún factor específico que tú tengas consciente al que crees que le puedes atribuir ese éxito en tus decisiones intuitivas? Sí, yo creo que estar conectada y presente, o sea que trato cada vez más de estar conectada y presente y no estar papaloteando y no darme cuenta de lo que sucede. Y que eso me ha permitido ir refinando ese sentido de entender qué está pasando y de, a ver, cómo me estoy sintiendo, esto, qué me quiere decir. Creo que es eso, o sea, estar conectada y presente. No, buenísimo, Sandy. Oye, pues muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación para platicar. En verdad disfruté muchísimo la plática. Y espero poder verte muy pronto, Sandy. Hace mucho que no nos vemos. Sí, sí. Nos vemos y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias.